Buenas tardes, amigos, en este jueves 30 de marzo de 2023. Estamos 9, bueno, todavía no son las 8, faltan 2 minutos y saludamos a Margot Rodríguez Gómez, que nos dice buenas tardes a todos, a Ina Canet, buenas tardes, amigos, desde Valencia, y a Juan Gómez, buenas tardes desde Barcelona. Bien, vamos a iniciar hoy una serie de talleres, no sé cuántos serán, pero serán más de uno, con temas problemáticos, porque en la vida se presentan problemas. Hay mucha gente que da problemas y nosotros, aunque nosotros no generemos problemas normalmente, pues los sufrimos, los tenemos que manejar, nos tenemos que arreglar con ellos. Y vamos a hablar hoy de esas cosas que pasan en la vida. Falta un minuto. Todos habéis tenido experiencia de problemas, de forma que lo que vamos a decir no os va a sonar raro. No serán cosas que tengamos que hacer, pero sí serán cosas que quizás tengamos que tener cuidado, o por lo menos estar advertidos, saber que pueden pasar. Se han incorporado Paco Navas, que nos dice buenas tardes a todos desde Jaén, Juan Gómez, Fernando, te he mandado un email para lo del libro La Salud. Ya está enviado. Creo que eres tú el que me mandó un email. Hoy lo he enviado. Manolo X dice, buenas tardes a todos, hoy en directo. Bueno, mejor. Y Antonio Cámara, buenas tardes. Bien, pues ya son las 8. Así que empezamos con este taller 80, números redondos. Redondos el 8 y redondos el 0. Tema, problemas en la pareja. Si los dos fueran buscadores, no habría problemas en la pareja. Solo conozco 2 casos de matrimonios que son los 2 buscadores. Y conozco muchas buscadores, solo 2, que han coincidido los 2 buscadores. Es una suerte, es una delicia vivir en una casa así, pero son muy pocos. Los más están de pareja con otra persona que no es buscadora. No importa, no importa. De forma que vamos a hablar de temas que suceden, temas que se plantean, no todos los días, pero que en un momento u otro es posible que se planteen a cualquiera de vosotros. Porque eso, vivimos en la jungla. Y en la jungla hay como mucho un 3% de buscadores y un 50% de personas con problemas internos que luego los exportan al exterior, quizás más. Y luego hay una zona intermedia de buenas personas que no son buscadores, pero que procuran, se rigen por la ética y por tanto procuran comportarse con los demás como les gustaría que los demás se comportaran con ellos. De forma que me parece que es bueno divulgar lo real, lo que he visto, porque en la vida seguro que os habéis encontrado con algún mal bicho. Yo me he encontrado con bastantes, porque he vivido más. Y por tanto, pues cuando te fijas y observas, puedes hacer luego clasificaciones y decir, bueno, pues esto parece que lo tienen bastantes en común y esto puede ser así o puede ser asá. En un taller, hace muchos años, una persona me preguntó, ¿qué opinas del divorcio? Y yo le dije, hombre, me parece una solución menos mala que mantener una situación aborrecible tanto para uno de los progenitores como para los hijos. De forma que yo estoy a favor del divorcio. Lo único que te puedo decir, y le diría a cualquier buscador, estate seguro de que tú no seas parte principal en el problema, que seas
una mínima parte. La mínima parte de la persona que soporta malos modos y hace lo mejor que puede para ir capeando el temporal. Hoy diremos algunos criterios que podéis tener, si os parecen buenos, para evitar que la repercusión de una mala situación entre la pareja repercuta en el resto del mundo. El problema es muy largo, el problema que lleva a un divorcio es muy largo y tiene distintas etapas. Hoy nos vamos a fijar en una etapa intermedia, no el principio ni tampoco el final, sino un poco intermedio. Iremos viendo cosas de épocas distintas. El inicio del problema es otro asunto, tiene sus propias características, pero vamos a ver una vez iniciado, una vez empiezan a verse problemas. Generalmente es el hombre el que tiene un nivel de evolución tal que causa los problemas. Habrá casos en que sea ella la que introduzca problemas en la relación de pareja, pero yo la experiencia que he visto en otros hogares es que la mayor parte de las veces es el hombre, porque estamos en una sociedad machista y en una persona que da problemas a su pareja y a sus hijos, si los tiene, se unen dos circunstancias. La primera, que esa persona tiene poco nivel de evolución, no ha trabajado en ocasiones anteriores y ha venido muy mal preparado, con una mochila muy vacía. Apenas ha superado algunas asignaturas pendientes. Y segundo, que en su casa no le han ayudado nada y no ha aprendido apenas. Al contrario, lo que ha aprendido en casa le ha reforzado la idea que traía de que se pueden hacer muchas cosas y se puede buscar lo que uno le apetece. Eso se vive en la casa y se ve. Ya os he dicho que España está bien situada en cuanto a violencia contra las mujeres. Está bien situada en el ranking mundial. A pesar de todo, una estadística que hice con sitios, hogares conocidos, en el 50% de los hogares españoles se está educando un maltratador psicológico a futuro. En el 50%. De manera que ellas tienen muchas posibilidades, certeza de entre las personas que van a conocer, al abrirse a la vida, van a estar maltratadores. Un día ya hablaremos de cómo localizarlos y cómo ponerles un muro. Hoy vamos a ver la relación con la pareja y la influencia en los hijos. Iniciando ese tema. De forma que la persona que se porta mal, que tiene un nivel de evolución bajo, fácilmente es fácil que en su casa también haya tenido un progenitor que le ha enseñado cosas malas, perjudiciales. Y además ha tenido una madre, si el maltratador verbal era el padre, una madre que no ha tenido fuerza para oponerse. No le vamos a echar la culpa a la madre, pero a lo mejor no ha protegido a sus hijos y no ha sabido hacer frente a una persona que no tenía autoridad para ordenar cómo tienen que ser las cosas en la casa. Y como consecuencia de que el padre es maltratador psicológico y la madre pues está amedrentada, tiene temor, los hijos pagan ambos errores. Y el ambiente en esa casa es fatal. ¿Quién impone ese ambiente? ¿Por qué se crea un ambiente malo?
tenemos que distinguir dos tipos de familias: la familia estructurada y la familia desestructurada. Las cosas son completamente distintas en un tipo de familias y en el otro. Si los dos de la pareja, los dos progenitores, tienen niveles de evolución igual al 3C o superior, ya en la rampa, si los dos son así, esa familia estará estructurada y muy bien avenida y muy unida. Pero si los dos o uno de los dos tiene menor nivel que el 3C, 1, 2, 3A, 3B, entonces puede haber problemas. Sobre todo si la persona que no es maltratadora renuncia a su deber, a su obligación y a su capacidad para defender y proteger a los más débiles, que son los hijos. Sería bueno saber esto cuando uno tiene menos de 20 años y está iniciándose a la vida y estableciendo relaciones con personas del sexo opuesto. Pero si ese no es tu caso, oyente que esto escuchas, al menos pues quizás tengas hijos y quizás tengas nietos y llegues a tiempo de hacer algo en la medida de tus posibilidades. Vamos a ver qué pasa si el padre tiene una losa, ya sabéis, una losa, un complejo grande que le hace ser un maltratador verbal, psicológico, no físico, sino psicológico. Bueno, pues entonces la experiencia es que un padre con losa, un padre maltratador verbal, lo que hace es utilizar la técnica del ascensor. Y la técnica del ascensor es, como él no tiene nada para elevarse y para sentirse a gusto, pues lo que hace es rebajar a los que están a la suya. Y rebaja a la mujer, a la pareja, y rebaja a los hijos. Y con eso él se sitúa, cree situarse en un nivel superior. ¿Cómo lo consigue? Pues desmotivando, rebajando, desprestigiando a los que están alrededor suya. Él tiene un malestar interior, profundo, permanente, y lo compensa si se alza y se siente con capacidad y poder sobre el entorno. Entonces piensa que es verdaderamente superior a los demás. Eso, ya digo, a los hijos les origina quizás traumas y en cualquier caso desagrado, porque los hijos siempre están a disgusto cuando ven que los padres se pelean y cuando uno de ellos, que generalmente siempre es el mismo, se mete con ellos y los trata mal, les dice que no valen para nada, que son unos inútiles y eh, eso. De forma que los hijos odian que los padres discutan. Si alguna vez habéis tenido ocasión de que alguno de vuestros padres ha discutido en vuestra presencia, veréis que esto es así. Incluso ya de mayores, cuando ya uno se ha emancipado y se ha marchado de casa y tiene su propio hogar, ver a los padres discutir delante tuya es un desagrada. Eso hace que los hijos que están en un hogar desestructurado, pues quieran marcharse y emanciparse cuanto antes. Ese es un termómetro. ¿Eh? Un termómetro. Otro termómetro es que no quieren ir de vacaciones con los padres en cuanto tienen 16, 15, 17 años. Y tienen cierta fuerza para decir, no, yo no me voy a tal sitio, no quiero ir a tal sitio. Empieza a manifestarse la separación
que va a haber en el futuro en esa familia. Al revés, si los padres favorecen los planes nocturnos de los hijos, pues entonces se crea unión y los hijos siguen yendo de vacaciones con sus padres hasta que se casen. Y ya sé que cuesta, porque lo he experimentado. Em, Estar hasta la 1 o hasta las 2 de la madrugada haciendo porra, esperando en una cafetería cerca de la discoteca donde están los hijos o las hijas. Pero esa es la postura, hacer que los hijos disfruten en su nivel, en su edad, de las cosas que ofrece la vida. Y no porque sea bueno que las hijos y las hijas estén con los padres de vacaciones, sino porque eso es un síntoma de unión familiar. Eso en familias estructuradas. A unos hijos así no se les pasa ni por la imaginación en ir por su cuenta en vacaciones. Y entonces hay unión. Y en esa familia da gusto vivir. Por el contrario, en una familia desestructurada, la animadversión de los hijos se vierte hacia los dos padres, porque el ambiente lo crean los dos. Cuando discuten, discuten los dos, y a los hijos les duele igual. El hijo no capta de quién es la culpa. Piensa que una vez será de uno y otra vez será de otro. No tiene psicología suficiente como para enjuiciar con acierto la causa y el origen de los ciscos. No es fácil. A los 10 o 12 años no es fácil distinguir entre una cosa y otra. Lo ideal es atajar el problema desde un principio, cuando se están empezando relaciones con otra persona de fuera de casa. Pero esto no suele pasar. La gente no viene a estos talleres cuando tiene 18 años. Pero diremos que localizar al posesivo y al intolerante y abandonarlo antes de que tenga poder sobre uno es la forma de evitar el problema de que tú tienes una vida y esa vida es la que tienes que administrar para procurar que sea lo más grata posible a ti, a tu pareja y a la prole si viene prole. Ya diremos cómo hay que hacer o cómo hay que enseñar a las hijas, generalmente son las hijas, las que tienen que frenar al, al que se acerca y es posesivo o intolerante. Y la regla, aunque es difícil de evaluar a priori, eso se ve a posteriori, la regla es que si la diferencia de niveles de evolución es grande, entonces la convivencia puede ser difícil. Y también que a mayor nivel de evolución del buscador, del que está más adelantado, mayor diferencia se puede aceptar con su pareja. Una persona que está en la mitad de la rampa y que ya ha desarrollado, por ejemplo, el cuerpo superior, la mente superior, es más fácil que tenga una convivencia llevadera, con altibajos, pero llevadera y positiva, con una persona que está en el nivel 3A o 3B. En cambio, una persona que está en el nivel 3C es fácil que no sea capaz de aguantar las cosas que le eche su pareja que está en el nivel 3A. Hoy no podemos ver todos los temas, pero estoy convencido de que por los talleres, por la exposición y por las preguntas, no os quedaréis ninguno con dudas sobre cómo tratar esto. Y cuando hay que investigar si una persona es una pareja a futuro positiva
o por el contrario no lo es, el método que siempre hay que utilizar es el de los indicios. Un indicio no es suficiente para tomar decisiones, pero si se dan varios indicios, todos en el mismo sentido, y son más que dedos en esta mano, entonces hay que pensar que las cosas van a ser difíciles en un futuro. Y hay que cortar. Más vale cortar cuando hay poco nexo con la persona más que autoritaria, posesiva e intolerante, que sufrir luego las consecuencias. Desde luego, los hijos van a tener también su propia participación en el buen ambiente del hogar o en el poco ambiente del hogar. E incluso aunque los dos padres sean buenas personas, evolucionados, e incluso los dos buscadores, los hijos, pues unos serán con buen nivel de evolución y otros no. Y los padres tienen que manejarse con unos y con otros y no mostrar preferencias claras y evidentes de unos y otros. Pero ocurrirá porque los padres no eligen a los hijos eligen a los padres. Y pueden elegirlo con un criterio bueno o con un criterio no tan bueno. Bien, pues esto es lo que tenía pensado. Llegamos a los 20 minutos y aquí me quedo. Quedan más temas, pero eso los dejaremos para otros talleres. Tengo que saludar a Juan Gómez, a Juan Antonio, saludos desde Santa Pola, amigos, a Pedro Calvo. Pues ahora debes apuntar otra pareja más, Pedro y Rosa. Me alegro mucho, Pedro. Me alegro mucho. Ya son 3 entonces. Miguel Ángel Medrano dice: buenas tardes, amigos, buscadores. Saludos siempre fraternos desde Guatemala. Carolina Arriagadas dice: buenas noches, Fernando, y al chat. Saludos desde Chile. Yule Gabón Danorí, Paco Navas, yo también te he mandado un mail pidiendo el libro a salud, pero al no recibir respuesta tuya, creí que la dirección no era correcta. Bueno, yo no sé de cuándo me habéis mandado el mail, porque hoy no he abierto el correo, pero yo he mandado hoy un libro de la salud a una provincia de Andalucía. Creo recordar que era Jaén, pero no estoy seguro. Ya lo recibiréis. He tenido problemas para salir de casa. Carmen Martín dice: buenas tardes a todos, Fernando, y a todos los buscadores. Y Paco Navas, también mi pareja como yo somos buscadores. Bueno, pues hoy me habéis duplicado la estadística. Me habéis duplicado la estadística. Ah, no, entonces Juan, tú no eres el del libro. Tiene que ser Paco Navas, que vivirá en Andalucía. Juan Gómez para Barcelona. No. Yo he mandado para Andalucía. Bárbara Arellano dice: un abrazo afectuoso, don Fernando. Felizmente separada después de 25 años de casada. Cielos. Pues yo no sé si has cumplido la norma que yo diré el próximo día de qué edad tienen los hijos cuando la pareja se separa. Pero bueno, ahí está. Antonio Cámara, también estamos los dos, Dios santo. Bueno, no es extraño que en el 80º taller aparezcan parejas de buscadores. No es extraño, pero me alegro mucho. Tenéis un tesoro que sabréis guardar. Spider-Dram, buenas tardes. Y Paco Navas, exacto, gracias. Paco Navas es el de Andalucía, parece. Sí, efectivamente, el de Andalucía. Pues llegará el libro pues en una semana seguro. Bien, no
estos temas en directo suelen dar mucha cuerda, tienen mucha cuerda porque, la gente habla, y expone sus problemas, o expone problemas de alguien de la familia conocido. Quizás por chat y por escrito sea un poco más, difícil, ¿no? Sí, el de Andalucía. Creo que era Jaén. Escribí la dirección y hoy la he pegado en el paquete. Bueno, pues vosotros diréis, a ver si este tema no os ha pasado nunca nada que tenga que ver con una persona o con un matrimonio o pareja que tenga problemas o que haya tenido problemas. Estos temas son difíciles de resolver bien y no se resuelve bien sin mucho dolor por parte de los dos, de los dos. Solo que nosotros hablaremos de la parte que no es causante del problema, porque la parte causante del problema no estará aquí, no estará en estos talleres. Aquí está siempre la parte que soporta el problema. Y los problemas provienen, pues, del nivel de evolución. Ya lo podéis ver. Ay, cielos, no sé qué ha pasado. Uf, no sé qué ha pasado. Y no sé si estoy en directo o lo he cortado o qué ha pasado. Creo que estoy en directo otra vez, solo que hay un pequeño periodo de tiempo entre lo que y lo que se grabe. Bueno, gracias a Pedro, a Juan y a Niana por el mensaje. Em, es un poco difícil hablar y oír y oírte en diferido. Bien, vale. Pues entonces estoy a vuestras preguntas, y si no las hay, pues dejaremos el taller aquí. Bueno, va a ser un poco más lento porque hay una diferencia entre lo que yo hago y lo que sale en el chat. Bueno, pregunta Antonio, lo que leí. Siempre hemos dicho que no hay que hacer proselitismo. Proselitismo es que la iniciativa de divulgar parta de uno. No, la iniciativa tiene que partir del otro, del que escucha, del no buscador. Él tiene que preguntar o hacerte claro, dejarte claro que le interesa saber algo, y entonces tú respondes. Entonces, compartir con la pareja cosas de buscador, bueno, perdón, si la pareja es de buscadores, entonces se puede hablar con más libertad. Yo estaba pensando que era una pareja normal de una
persona no buscadora con un buscador. Es cuando decía que, no se deben hablar de las ventajas del camino a una pareja no buscadora. No darle la lata con el tema del camino, ¿mm? Pero si son 2 buscadores, bueno, pues ahí puede haber mucha puesta en común de cosas. O sea que no, no es inconveniente, no es inconveniente, Antonio. Juan Gómez dice: "Yo soy soltero, no tengo experiencia en el semáforo". Estupendo, estupendo. Juan, estos talleres son para ti, para que, eh, se puedan tomar posturas y decisiones a tiempo, sin tener que soportar un pasado reciente problemático que cuando se es joven se está no muy preparado para solucionar. Dice Carolina Regada: "Así es, Fernando, hay dolor en recordar". En mi caso no soy casada, ni con hijos, pero se viene a la mente algunas discusiones de mis padres cuando era niña, pero siendo adultos es triste, sí, efectivamente, sí, es triste. Eh, Quiero preguntaros si la interferencia en voces os llega a vosotros, o bien os llega una un sonido claro y fácil de entender. Dice: "Lo digo porque interfiere en la experiencia a veces", dice Antonio Cámara. Bueno, tenéis los 2 muy buena preparación, Antonio, para saber cómo para llegar a coger experiencia y saber hasta dónde conviene compartir experiencias en el camino. Dice Paco Navas: "Las personas con asignaturas pendientes graves crean muchos mundos mentales donde ellos lo hacen todo bien. Si le dicen la realidad y procuran ayudarle, quedan muy desconsiderados". Sí. Los malos bichos, Paco, les tienen manía a los buscadores, a las buenas personas, a las buenas personas. Vale, está el sonido puesto en lo más alto y no creo que lo ayude bajando el sonido. Voy a probar a hablar cuando el vídeo está en silencio. Sí, eso que dices, Paco, es sintomático. Si tú quieres ayudar a un mal bicho, te lo pones en contra, porque él entiende que le estás criticando y eso no le gusta y te borra. Dice Manolo X: "A veces las familias de uno o de ambos hacen mucho daño a la pareja". Sí, sí, porque las las familias tienen su nivel de evolución propio, y si una de ellas tiene un nivel bajo, lo que digan no va a ayudar a los miembros de la pareja. Em, Carolina dice: "Creo que lo volveré a escuchar en diferido nuevamente para reflexionar mejor". Es un tema no sencillo y sobre todo, Carolina, hoy no podemos tocar todos los temas de que se comprenden en un proceso de separación. Y si
tu experiencia es de 25 años, pues entonces, em, es imposible tocarlo en un día. Tendríamos que hacer un taller específico para este caso, ¿eh? Espera a tener los 2 o 3 o 4 talleres sobre este tema de problemas en la pareja. Estoy convencido de que habremos tocado temas que te ha tocado a ti. Estoy probando ahora a hablar en diferido. Hablar yo, esperar a oír mi voz en el vídeo y luego volver a hablar. A ver si con eso, Claudia, se va la cosa mejor. Spider-Dram dice: "En mi casa, mi padre era maltratador psicológico y desprestigiador en serie". Bueno, pues, em, yo no sé, pero tú vas a ser un buen juez, Spider-Dram, de lo que vamos a decir aquí, porque y te agradeceré que mandes mensajes, sobre lo que se diga en cada taller. Si algo ves que no coincide o ves que coincide. Una persona como la que describes es una persona con una losa fuerte, aunque hay losas peores, la del maltratador físico. El maltrato psicológico es un nivel, el maltrato físico es un nivel todavía inferior de evolución. Juan Antonio dice, cuando tú bueno, leerlo, yo no lo leo yo, y ya que es un problema. Sí, Juan Antonio, a un buscador le es más fácil mantener la buena armonía en la pareja aplicando las reglas y comprendiendo los círculos, viendo en qué parte del círculo negativo está tu pareja. Y entonces, gracias a que tú estás ya en la parte positiva, vas a poder sobrellevar eso. Sí, em, las reglas y los círculos ayudan mucho, porque te están enseñando a ser pleno y a no dejarte afectar. Mm. El tema es evitar discusiones y saber encontrar una salida, que siempre debe basarse en el respeto. ¿De acuerdo? Spiderman. Paco Navas, lo que podéis leer en su sí, efectivamente. No se les puede dar a los hijos nivel de evolución. No se vende en las tiendas y se puede recoger en el campo, porque ellos creen que lo necesitan. Así es, así es. Bueno, ya sabéis que hemos dicho que con los hijos de 15, 16 años hay que aprender a dejar de ser padres.
Hay que dejar de ser padres como cuando tenían 10 años o 7 y empezar a ser compañeros de la vida. ¿Mm? Y sí, lo que dices, sí, pero no a cuestas, en el sentido de soportándolo, sino con el nivel a cuestas y, mm, man utilizándolo, sirviéndote de él, administrándolo. Sí, efectivamente. Por eso es tan importante el nivel de evaluación. Es el factor clave de la vida del ser humano. Es lo que va a decir cómo se comporta y cómo de felices. Dice Spielberg lo que podéis leer en su mensaje. Mm, Me tienes que decir que es ciclotímico, Spielberg, porque es una palabra muy técnica y no sé muy bien el sentido. Como consecuencia de lo que dices, me imagino que tu vida no ha sido fácil al estar sin madre desde los 9 años y con un padre así. Podía haberte ocurrido cualquier cosa, en el sentido de que te deformara, ¿mm? Pero tienes la suerte de que fue tu padre el de la losa y tú tienes su mismo sexo. Hubiera sido peor si hubieras sido chica, ¿mm? Lo veremos eso en otro taller, pero ya puedo adelantar que los progenitores perjudican a los hijos del sexo opuesto, ¿mm? A mí no me importa que hoy acabemos antes, porque he hecho un movimiento malo con el ratón y he estropeado de alguna forma el chat en directo. De forma que si os parece, lo dejamos aquí y el próximo día dejaré el ratón quieto. Hoy por ver alguna cosa de alguien, lo he estropeado. Así que, amigos, gracias por vuestra presencia y el próximo jueves seguiremos con estos temas escabrosos. Gracias a todos.